Gracias por estar en este jueves. Estamos llegando al jueves 25 de septiembre y me da mucho gusto saludarle. Pues estamos muy contentos de todo lo que está sucediendo alrededor, bueno, pues de esta estación, de este su programa, y sobre todo, pues gracias por estarnos acompañando un día más donde hay mucha información y en donde, bueno, pues definitivamente el común denominador es lo que está sucediendo en la ONU. El discurso de Gustavo Petro fue incendiario, fue muy fuerte, se fue contra Israel, contra la OTAN y obviamente contra Estados Unidos. Habló del tema del narcotráfico y habló de en dónde se encuentran los principales narcotraficantes. Bueno, sí, definitivamente pues es muy importante que se sepa también lo que están pensando otras naciones, no nada más que el discurso se centre en las potencias, en las grandes naciones, sino que también sepamos qué están pensando, cuál es el sentir, nos guste o no, de otros países, en este caso Colombia. También Trump, bueno, pues él ya dio mucho que decir, ¿verdad? Con su comparecencia, que si le hubo boicot, que si sí, que si no, que las escaleras, que si el teleprompter, cuando parece ser que pues hay evidencia por parte de las Naciones Unidas, del área administrativa, en donde, bueno, pues ellos dicen que no, que la falla no fue de nada que tenga que ver con eso. De las tres cosas que dijo Trump, nada tuvo que ver personal de la ONU. Es decir, que quien operó el teleprompter era del equipo de Trump y que al parecer alguien del equipo de Trump por andar de metichones, picaron un botón de la escalera eléctrica, de esos botones de seguridad, para detener la escalera. Es posible que a lo mejor ellos hayan, bueno, dijéramos, de manera deliberada hacerlo. ¿Para qué? Para que fuera como una escalera y no que fuera una escalera eléctrica. Por razones de seguridad, yo quiero pensar que por eso fue que alguien del equipo de él le picó para detener, y Trump lo entendió como un boicot, una agresión, pero bueno. Y bueno, pues ha habido otros pronunciamientos, pero el que más me interesa comentar es el de la doctora Sheinbaum, de que nuestro país estará reconociendo a la delegación de Palestina. Y eso me parece muy bien, me parece muy bien porque ahorita en estos momentos en que está una hambruna y que está un genocidio, yo creo que es la mejor manera de solidarizarse con este país, porque la Franja de Gaza ahorita está desaparecida, está desdibujada, es terrible lo que está pasando en Gaza, sobre todo los niños. Ahora, también entiendo que del lado de Israel ha habido bajas y ha habido destrucción, pero no se compara ni el nivel de armamento, ni se compara la destrucción que ha padecido Gaza, los palestinos. Y no es que uno quiera estar del lado de uno o de otro, no, simplemente la realidad uno la ve y es terrible lo que ocurre en Gaza, es terrible lo que está ocurriendo allá en la Franja de Gaza. Nos solidarizamos. Hoy también nos solidarizamos con lo que está pasando aquí en El Paso, Texas. Hubo un tiroteo en la mañana, algunas víctimas, y eso es algo que también nos preocupa. Pero déjeme platicar con la licenciada Graciela Espejo, porque el día de hoy se dio formalmente aviso de que nuestro país estaría reconociendo a Palestina como un país, una delegación y sobre todo un reconocimiento en la mera Naciones Unidas. Y eso es importante porque ahorita hay mucha destrucción, decía yo, en la Franja de Gaza. Y me gustaría mucho la opinión de la licenciada Graciela Espejo en este tema. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, Nacho. Un saludo para ti y otro para todo tu auditorio. Pues fíjate que es un tema que es interesante. Ya también reconoció al Estado palestino, lo reconoció Canadá, sí, también que es un país muy importante. Y lo reconoció Reino Unido, que es de Inglaterra, y que se supone que es aliado de Estados Unidos. Así es, Canadá y Ucrania. Y nos repite, por favor, licenciada. Mira, es Canadá, Reino Unido, Ucrania y pues ahora México.
Así es. los que hicieron un Ah, reconocimiento. Eso es un Francia, gran avance. Francia Un también, gran licenciada. avance. Mira, la historia de Palestina, aunque tú no lo creas, viene desde los tiempos de Abraham. Árabes contra judíos y judíos contra árabes. El pretexto siempre ha sido la religión, cuando no es así. Cuando no es así, realmente están peleando un territorio que es pequeñísimo. Yo creo que no es ni la cuarta parte del estado de Chihuahua, ¿sí? Pero que es rico en petróleo, que por ahí van las rutas hacia Oriente. O sea, es un país Palestina, que puede ser estratégico, y pues por tanto peregrinar y tanto batallar y tanta sangre que ha costado, les dieron el espacio a Palestina y ahora pretenden quitárselos otra vez, Ok, que no se reconozca como un país, cuando todos los seres humanos tenemos derecho al reconocimiento de un espacio, a claro, tener una tierra. claro. Es un lugar pequeñísimo y es inconcebible que un país como Israel, que tiene mucho avance, esté propiciando su propia destrucción. Tel Aviv, que es la capital de Israel, está destrozada. Pero ¿sabes qué es lo más grave? En Gaza, en Palestina, los crímenes de lesa humanidad están a todo lo que dan. Van 65,000 muertos. Ah, caray, es una cifra terrible. Impresionante, y la mayoría son niños, porque allá nacen muchos niños, ¿eh? Así es. Y otros están muriendo de Eh, hambre, se están muriendo de hambre y de heridas. Y lo más grave, Israel bloqueó el apoyo humanitario que mandaron algunos países y la propia ONU con alimentos de emergencia para los niños. Bloquearon los accesos. Entonces tienen un estado de sitio, que no les está llegando agua, no tienen servicios, no tienen internet, y lo único que les llegan son misiles. Entonces otros países que son más fuertes, como Qatar, que fue donde estuvo el Mundial, en el Golfo Pérsico, que tienen poderío económico y militar, pues están atacando a Israel para tratarlos de frenar, de que ya no sigan Claro. esos crímenes, y no han podido. Esto puede desatar un conflicto internacional, cuando realmente esas personas son seres humanos y tienen derecho a un espacio para vivir, para reproducirse, para morirse, Claro. para trabajar, y no lo están reconociendo. Eso es grave. Es como si dijeran: México, no tienes derecho a tu suelo mexicano. Pues claro que no. Pues por lo Es pronto, un país pequeñísimo. nuestro país se solidariza en esta medida, creo que muy importante, y sobre todo solidaria, ¿no? Solidaria. Licenciada, me Solidario. siento que estoy hablando con alguien que está en Xcaret, en el aviario de Xcaret, licenciada. Ay, déjame moverme, porque no sé si esté dando interferencia. Nomás te oye hablar mi pajarito y empieza a cantar, que se llama Cadi. Oiga, pero créame que se disfruta mucho el canto de los pájaros. Oiga, Lick, a nivel local, ¿cómo vio lo que parece ser que hay una tregua en el asunto que usted ya nos había dado seguimiento de este impuesto a los derechos de autor por parte de un organismo? Parece que hubo una tregua, parece que se logró con el Instituto de la Propiedad Intelectual, y sobre todo Canaco y otros organismos. Al parecer hay una tregua. ¿Qué sabe usted, licenciada? Bueno, eso es una falacia, ¿eh? Sí. Mira, Iván Pérez, que es nuestro presidente en Canaco, está declarando, fueron él y fue el empresario Rogelio Ramos, Ajá. que es presidente de FECANACO, ¿sí? Y fueron otras personalidades de aquí de Juárez a entrevistarse con los autores. Entonces, por allá en la Confederación, que es Octavio de la Torre, el presidente, pues no citaron a Canaco Juárez, los dejaron fuera. Ah, caray. Y se reunieron con estas personas a hacer acuerdos. Oye, ¿y Juárez qué es el punto más importante? Igual que los demás. Entonces, lo que está diciendo Iván en sus declaraciones es que Juárez se va a defender por su cuenta, porque los ignoraron en México, ¿eh? Ok. Totalmente. Octavio de la Torre, aunque es de Juárez, está peleado con Juárez. No entiendo por qué. Primero se peleó con Elizabeth Villalobos y ahora con Iván. Entonces, ¿quién está mal? Pues él. Claro. ¿Sí? Entonces, ahorita, ¿qué puede suceder? Mira, los derechos de autor están contemplados en la Ley Federal de Derechos de Autor. ¿Qué quiere decir esto? Si tú haces una canción, haces una melodía, tienes un invento tecnológico, científico, de cualquiera que sea de tu autoría, un libro. Por eso tú puedes ver en todas las películas, puedes ver en los CDs, puedes ver en los libros que dice DR, derechos reservados,
se tiene que pagar un impuesto, que no es impuesto, es derecho. Es un derecho para proteger tu marca, para proteger que otras personas no hagan uso indebido de tu música y negocien con tu música, que es tu autoría. Okay. Eso está perfecto y está en la ley. Bueno, de ahí surge que, para desgracia, la creó Cantinflas, la Sociedad de Autores y Compositores de México, para defender esos intereses, porque antes no se pagaban esos derechos, es histórico, ¿sí? Okay. Empieza la defensa, la primera sociedad fuerte, ya así que empezó a defender sus derechos de autor en forma, fueron Roberto Cantoral y Armando Manzanero. Actualmente el hijo de Roberto Cantoral es el que preside la Sociedad de Autores y Compositores, pero esa es una asociación civil, no es una autoridad, no tienen facultades legales para cobrarle ni a su abuelita. ¿Cómo ves? Entonces, seguimos entrampados con eso. ¿Qué pasa si llegaran a visitar a alguna de la gente que nos está escuchando, algún negocio de mariscos, alguna taquería, alguna lavandería, alguna papelería que tenga una pantalla de televisión y que esté escuchando un concierto de grupo, y que le caiga esta gente y que le diga, oye, pues se va a tener que poner la cuota y es de 1,000 a 50,000 pesos? ¿Qué hacer, licenciada? Bueno, en estos casos se tiene que defender la persona. Mira, en la Constitución mexicana, que es nuestra autoridad máxima, nuestra ley máxima, se establece que nadie puede ser molestado en sus propiedades, en su persona, si no es con un juicio. Entonces, la sociedad de autores son unos pillos, perdóname que te lo diga. Okay. Sí, vienen y pretenden cobrar, que somos los felicito, y qué bueno que tengan talento, y qué bueno que tengan sus derechos, pero no son autoridades. Okay. Entonces, si yo quiero emplazar a Nacho Gallardo o a Graciela Espejo porque están usando mi música, pues tengo que seguir un juicio, y cuando el juez resuelva que corresponde, entonces que me visiten y me cobren. Antes no pueden, son asaltantes. Okay, ¿sí? Okay. Y eso no lo han entendido ellos creen que son autoridades. No sé cómo fueron a dar al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, que no corresponde, es una dependencia de la Secretaría de Economía, y les lavaron el coco y les dijeron ayúdenos, pero también el instituto está incurriendo gravemente en violaciones a los derechos de los comerciantes, de los contribuyentes, que somos en este caso, ¿sí? Porque no hay un juicio previo. Entonces tienen que llegar con un juicio que va a durar meses, y el juez es el que va a determinar si tienes que pagar o no. Y ya cuando tengas que pagar, que haya bases jurídicas, legales, bien firmes, entonces tienen que llegar a notificarte a tu negocio con un actuario, un representante del juez, que te traiga una notificación que diga, Nacho, tienes que pagar tanto porque perdiste el juicio. Okay. ¿Sí? Y eso no te está haciendo. Llegan estos fulanos como llegaron allá al María Bonita y les cancelaron las televisiones de las habitaciones. Sí, hombre, qué bárbaro. Bolsas negras con sellos, las del comedor. Oye, eso es un abuso de autoridad, es corrupción, y lo más grave, la presidenta de México no estaba enterada, ¿eh? No, estaba en otra onda. Licenciada, nos queda un minuto, pero a mí me gustaría que nos comentara cómo sigue la cuestión económica en el centro. ¿Cómo vamos, licenciada? De mal en peor, Nacho, No, de mal en peor. no. Tristemente estamos en ruinas, la verdad, caray. Wow. Mira, cada día más negocios cerrados, Órale. llenos de baches por todos lados, ya no nos visita nadie. Anoche pasé como a las 10 de la noche por la Avenida Juárez, habíamos 3 establecimientos abiertos, nosotros llegamos nada más a cerrar. ¿Por qué? Porque no había una sola persona en las calles y todos los demás negocios cerrados, nomás habíamos 3 abiertos. Ay. Eso es gravísimo, gravísimo. Sí, porque... Y no se está haciendo nada al respecto, Así es. ¿Cómo se van a otorgar aguinaldos? ¿Cómo se va a cerrar el año, licenciada? Y fíjese, todavía falta un poco de septiembre, todo octubre, todo noviembre y diciembre. Falta un trimestre y no hay visos de recuperación, por lo menos en estos 3 meses no hay. No hay, y también hay mucha falta de infraestructura. Platicamos hace tiempo, reciente tiempo, con el licenciado Nevares de Junta de Aguas. Pues él nos platicó que está colapsado el drenaje en el centro, claro que sí.
cuesta mucho dinero meterle para empezar a trabajar bien, pero también la falta de conciencia social. Hay muchos negocios que están alrededor del túnel que se construyó de manera arbitraria, sin ningún consenso social. Y pues esos negocios todavía tienen fosas sépticas. Sí, es cierto. Entonces todo eso se va al túnel. Ahorita está inundado de aguas negras. Wow. Se destruyeron los sistemas de contraincendios por el mismo golpeteo del agua con los carros. Huele a diablos. Wow. Si tú entras por ahí, pues sales infectado, mijo. No, pues está el cocol. Qué barbaridad, hombre. Entonces, el otro túnel que está por el Heroico Colegio Militar, sin luces, apagado todo. ¿Por qué? No sé. Puede ser por la misma inundación, ¿sí? Que se mojan cables y todo, pero se les tiene que dar mantenimiento permanente. Claro. Y no se les da. Entonces, ahí está. ¿Quién va a querer pasar a contaminarse? Están los negocios, pues si pudieras tener oferta de productos, no la hay. Está cerrado todo, cerrado. Pues andamos mal. Licenciada, un saludo por favor a Samir Baluch, nuestro buen amigo, director general y gran amigo de este programa, y un saludo también a todos nuestros amigos del Café y Hotel Bombín, y desde luego, licenciada, gracias a usted. Gracias a ti, Nacho, y saludos para todos. Ojalá y me empecemos a mejorar. Ya no queremos tantos eventos en la XC porque... Ah, caray, ¿qué pasó? A ver, otra vez se nos fue ahí la comunicación. ¿Cómo estuvo eso de que ya no quiere más eventos en la X? Recuperamos la comunicación, nada más para no quedarnos con la duda, licenciada, rápidamente. Lic, sí, se nos fue, nomás nos dejó con la duda, medio minutito, por favor. Mira, los eventos masivos que se están haciendo con tanta frecuencia también dejan al comercio mexicano pequeño, sin clientes los fines de semana, Okay, aguas con eso. Ok. Me parece muy buena observación y es muy válida, licenciada. En estos momentos eso es importante. Gracias, licenciada. Gracias, un abrazo para todos y buen provecho. Gracias, buena tarde a la licenciada Graciela Espejo. Sí, no, es que sí hay que apoyar ahorita, pues sobre todo al empresario, a quien ya está cautivo, que es pues el empresario que tiene que pagar renta, que tiene que pagar empleados, que tiene que pagar pues una serie de compromisos fiscales y etcétera. Entonces está complicado, pero mire, vamos a platicar rápidamente con Isaac Alonso también, quien nos está acompañando en esta tarde. Isaac Alonso, buenas tardes. Muy buenas tardes, estimado Ignacio, y también saludo a todos los que escuchan esta estación de radio y que siguen a través de redes sociales. Gracias. Saludos a todos ustedes. Isaac, ¿en dónde te encuentras en este momento? En estos momentos me encuentro ¿en qué ciudad? En el centro del país. Estoy en el Estado de México, específicamente genial. En la ciudad de Tenango del Valle, aquí pues analizando la situación de México, que parece desalentadora para nuestro país. Les envío un fuerte abrazo desde el Estado de México. Oye, te decía porque aquí en la frontera ahorita acabo de hablar con una empresaria pues muy reconocida, alguien que conoce mucho, ha sido candidata a varios puestos de elección popular y pues tiene un conocimiento de la economía, de las leyes, etcétera, y me preocupa sus comentarios porque le pregunto cómo está la economía aquí en el centro de la ciudad, aquí en Juárez. Me dice que está muy deprimida, muy colapsada, pero lo mismo está pasando en otras partes de la República. A nosotros nos está pegando, Isaac, por la cuestión de la maquiladora. Hay un desempleo genial, generalizado, y que está preocupantemente despidiendo mucha gente, y tenemos un cierre de año, Isaac, de pronóstico reservado. Adelante. Sí, definitivamente el tema económico siempre es complejo, digo, aunado de el mal manejo de los recursos públicos y la corrupción que sigue perpetuándose dentro de las administraciones de la Cuarta Transformación. Además, tenemos que mencionar que estamos ante un cambio de paradigma económico, así como hace más de un siglo sucedió la revolución industrial. Hoy en día estamos frente a la revolución de la inteligencia artificial. El Foro Económico Mundial estima que la IA va a desplazar y va a generar una pérdida de más de 95 millones
millones de dólares a nivel global, pero por otro lado va a generar una ganancia de más de 145 mil millones de dólares. Es decir, que la inteligencia artificial viene también a romper paradigmas en el ámbito laboral y muchos empleos que hoy conocemos van a ser reemplazados por robots, por la automatización, por la inteligencia artificial. Ojo, no deberíamos de caer en el pánico o en la desesperanza, sino más bien esta es una oportunidad también para que las mexicanas y los mexicanos sigamos actualizándonos y utilizando esta herramienta para generar nuevas fuentes de ingreso y para adaptarnos pues a la nueva realidad económica que está surgiendo. Claramente sin descuidar lo más importante, porque por ejemplo la agricultura, todos los campesinos, agricultores, mucha gente que vive y obtiene sus fuentes de ingresos gracias al campo, y además es de ahí también donde se alimentan muchas familias mexicanas con frutas, verduras, legumbres, carnes, etcétera, la canasta básica. Obviamente tenemos que proteger pues ese sector primario, el sector secundario y terciario. Sin embargo, hay que entender también que hoy en día con la tecnología están habiendo un cambio de paradigma en muchos sentidos y yo estoy convencido de que debemos de utilizar estas herramientas para la evolución de la humanidad. Así, estamos hablando con Isaac Alonso y hablando precisamente de economía, el quebranto que ha de haber sufrido el erario público por la cuestión del huachicol, algo que hay que reconocerle a la presidenta Sheinbaum, está enfrentando, obviamente presionada por los Estados Unidos, pero lo está haciendo y nos está revelando un escenario de corrupción terrible, algo que está superando lo que habíamos escuchado en regímenes anteriores. Isaac. Por supuesto, el tema del huachicol fiscal sin duda alguna es uno de los mayores escándalos de corrupción de la época moderna de México. Supera por muchísimo la corrupción de la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto, que ojo, no estoy justificando el que haya sido menor o mayor, la corrupción es la corrupción y es inaceptable, y como mexicanos merecemos tener transparencia y rendición de cuentas y un buen uso de los recursos públicos. Sabemos que este cártel de Morena, como lo han dicho la oposición, el cártel de Macuspana, siguen operando y abusando del poder. Y ahora es más grave la situación porque desafortunadamente Morena ha roto con el pacto de la República y ahora tienen poder e influencia sobre el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Además también tienen una influencia sobre el poder electoral y sobre los medios de comunicación en general. Así que el panorama de México es desalentador. Va a ser complicado sacar a Morena por la vía democrática en las próximas elecciones. Sin embargo, hay que seguir insistiendo a los ciudadanos de que nos informemos, de que cuestionemos y de que exijamos rendición de cuentas. Y retomando un poco el tema de estos cambios económicos a los que hoy nos estamos enfrentando, me gustaría decirles que siempre surgen nuevas oportunidades. Esta puede ser una oportunidad para que México también pueda, gracias a ver, México es una tierra bendecida en muchos sentidos. Por ejemplo, el nearshoring, que nos permite, por supuesto, estratégicamente, por el territorio que estamos muy cerca a los Estados Unidos de América, bueno, sabemos que eso ha ayudado a mantener la economía de nuestro país a flote, que no nos hemos hundido en la bancarrota. Sin embargo, el mal manejo de los recursos públicos, eso sí es algo que compete netamente a los mexicanos y dentro de la administración pública, y es ahí donde debemos de también impulsar la participación ciudadana para que haya mayor rendición de cuentas, no solo a nivel federal, sino también en nuestros estados, en nuestros municipios, en nuestras localidades. Este es el momento para que hagamos un cambio de paradigma y que participemos. Así es. Isaac, sin embargo, necesitamos ver a una oposición articulada en este país. Hay elecciones en el 2007, hay elecciones el próximo año y sería interesante ver de qué manera la oposición o los grupos ciudadanos se organizan para capitalizar todo esto que está pasando y cómo se está descubriendo la 4T de cuerpo entero. Sí, además quiero mencionar, estimado Ignacio, a tu auditorio, que las elecciones del 2027 serán muy importantes y sin duda alguna las más grandes de la historia de nuestro país, dado que
además de que aumenta el padrón electoral, también se van a sumar la elección al Poder Judicial en 13 entidades, un tema que ha generado debate sobre el modelo de elección popular del Poder Judicial. Además, en varios estados, incluyendo, se van a renovar 16 gubernaturas, el Congreso Federal, congresos locales y ayuntamientos en la mayoría de las entidades federativas. Así que es importante que haya una sociedad civil que esté involucrada, que seamos observadores electorales, pero que además seamos protagonistas del cambio. Los mexicanos ya no podemos ser como esa imagen de antes que pintaban al mexicano acostado cerca de un cactus con la cabeza agachada. Los mexicanos somos águilas reales, tenemos que ir con la frente en alto y debemos, insisto, participar, involucrarnos en los asuntos públicos, ya que si no lo hacemos nosotros, alguien más lo hará. En política no hay sillas vacías y todos aquí podemos aportar de alguna manera. Las elecciones del 2027 van a implicar un enorme reto, un gran desafío. Yo le apuesto a que surjan nuevos movimientos sociales, civiles, nuevos movimientos políticos, como es la tendencia a nivel global, como han surgido en Argentina con la Libertad Avanza, como surgió en el movimiento MAGA en Estados Unidos, o el movimiento Nuevas Ideas en El Salvador con Nayib Bukele. México también requiere tener un verdadero movimiento social, un movimiento cultural y político que pueda representar los valores en la que la mayoría de mexicanos creemos y defendemos, como es el valor de la libertad, el valor de la familia, el valor de la vida, el valor del amor que tenemos por esta nación. Y estoy convencido de que las cosas en México, a pesar de que Morena tenga el control del poder, de los órdenes de gobierno y ahora sí el poder absoluto corrompe absolutamente, a pesar de este reto que compartimos la mayoría de mexicanos, también surgen la sociedad civil. Por ejemplo, el próximo 10 al 12 de octubre en Puebla habrá un Congreso Internacional Ciudadano en donde es una iniciativa ciudadana que busca ayudar a que la sociedad civil se organice para que podamos encontrar soluciones a estos mismos retos de los que estamos hablando y que podamos trazar una ruta de acción de qué vamos a hacer en los próximos meses para cambiar el rumbo de México, para rescatar nuestro país, para restaurar a la República y para hacer que las cosas sucedan. Así que están cordialmente invitados a participar en este Congreso Internacional Ciudadano del 10 al 12 de octubre en Puebla de Zaragoza. Perfecto. Y finalmente, la pregunta de cierre sería, ¿cuánto crees que va a durar más Adán Augusto? ¿Cuánto crees que logre sostenerse Adán Augusto como coordinador de la bancada de senadores de Morena en este país? Isaac. Hay dos posibles escenarios. El primer escenario es que con la presión del gobierno de Estados Unidos sobre el gobierno de México para terminar con esta llamada narcopolítica, este narcogobierno que incluso Marco Rubio, el secretario de Estado, ha hablado que López Obrador pues era estaba vinculado al tema de narcopolítica y que nosotros los mexicanos lo sabemos perfectamente, y Adán Augusto también es un narcopolítico, es el líder de la barredora, de uno de los grupos del crimen organizado, y no es posible que un narcopolítico esté ahí en el Senado de la República. Se supone que velando por los derechos humanos para que se cumpla la Constitución. Así que hay dos escenarios. Él se va a mantener mientras siga vigente la corrupción, mientras lo sigan protegiendo este poder absoluto de Morena, que pues entre ellos mismos se encubren. Y la otra es, pues esto no va a pasar si la sociedad civil lo presiona, si el gobierno de Estados Unidos sigue haciendo el trabajo que está haciendo para destruir a los grupos delictivos. Ya lo dijo la senadora Lili Telles en Washington, D.C. Los invito a que se tomen el tiempo para escuchar en YouTube el discurso que dio la senadora Lili Telles, que sin duda alguna ha sido una voz firme en el Senado también para denunciar pues a estos narcopolíticos como Adán Augusto, y ojalá que se vayan pronto, porque los mexicanos merecemos
mejores políticos, merecemos mejores líderes, merecemos vivir en un país mejor y hay que construir ese sueño mexicano para que no tengamos que emigrar a los Estados Unidos. México tiene todo el potencial para ser un país de primer mundo, para ser un país ganador, un país seguro, un país próspero, un México sustentable, un México libre de corrupción. Tenemos todo en este país, solamente hace falta que nos organicemos, porque no es posible que el crimen esté mejor organizado que la misma sociedad civil mexicana. Y por eso es importante que participemos en este Congreso Internacional Ciudadano para que sigamos organizándonos y fortalecer la participación ciudadana en aras hacia el México del futuro en el que todos queremos vivir. Finalmente, y dándote oportunidad a que la gente conozca de nuevo la información. ¿Nos repites, por favor, la información que acabas de proporcionar, si eres tan amable? Sí, con mucho gusto, estimado Ignacio, y gracias por la oportunidad. Quiero invitarlos como representante de la Comisión de Juventud de este Congreso Internacional Ciudadano. Les doy mi número de teléfono personal donde pueden enviarme mensaje de WhatsApp y ahí les puedo compartir el flyer y la información del evento. Es 55 81 38 34 40. Repito, 55 81 38 34 40. Y ahí, si me escriben, les comparto el flyer del evento. Vamos a tener oradores internacionales y también nacionales. Por mencionar solamente algunos nombres: Pedro Ferriz de Con, Eduardo Novoa, Mariana Benavides, Sara Winter. Su servidor va a dar una charla, un taller de comunicación política en la era digital. Habrá conferencias de estrategia territorial, de liderazgo. Habrá mesas de trabajo también para que los asistentes puedan proponer soluciones en los distintos temas. Y el objetivo principal es encontrar el rumbo que queremos marcar como sociedad civil mexicana hacia el México del futuro. Esto pues no es de ningún partido político, tampoco está vinculado a ninguna organización que quiera ser partido político. Netamente es una iniciativa de sociedad civil. Genial. Y todos los ciudadanos valientes de México están invitados a participar. Pues te felicito, Isaac, y te deseo mucho éxito, éxito, porque sé que lo vas a lograr, y sobre todo el éxito es por todo el trabajo, toda la preparación y todo el esfuerzo que se ha ejercido. Te agradezco mucho, te mando un saludo de esta frontera. Muchas gracias. Y espero próximamente volver a estar contigo. ¿Perdón? Claro que sí, juntos somos más fuertes. Gracias. Gracias, Isaac. Isaac Alonso, desde el Estado de México para Ciudad Juárez. Gracias, Isaac, buenas tardes. Y nosotros ya... Bendiciones a Ciudad Juárez. Igualmente, muchas gracias por eso. Gracias hasta el Estado de México. Señores, nosotros ya en la parte final queremos agradecer, como siempre, a nuestros amigos de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Agradecerle, como siempre, todo el apoyo al doctor Daniel Constanz. Y pues tenemos esa pauta para ustedes. Gracias por pagar a tiempo. Que tenga un excelente día. Y aquí está la ganadora del sorteo de la J+. ¿Cómo se siente, ganadora? Está usted haciendo historia. Pagó a tiempo y ganó en grande. Y tú también puedes ganar. Sí, puedes ganar premios como 6 motocicletas, 30 pantallas, 30 smartphones y 2 automóviles. Los sorteos son 25 de julio, 26 de septiembre, 28 de noviembre y el gran sorteo final 26 de diciembre. Consulta las bases completas en www.jmasjuarez.gov.mx. Tu tiempo es hoy. Obtén tu ficha para ingresar a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez para el semestre enero-junio 2026. Tienes hasta el 4 de octubre y puedes elegir hasta 2 carreras. Ingresa a www.usj.mx y consulta toda la información. Recuerda, es el momento para obtener tu ficha. Crea tus metas. Cumple tus sueños. UACJ, inspira el futuro. Bien, señores, y con esto nos despedimos. Muchas gracias a nuestros amigos de la Junta Municipal de Aguas y Saneamiento, gracias a Gobierno Municipal y obviamente gracias a Junta Central y a nuestros compañeros de Alternativa FM 100.3, la radio selectiva, agradeciéndole como siempre todo su apoyo a usted por habernos acompañado en esta tarde. Síganla pasando bien, muchas gracias a Karen Santana, muchas gracias a Sandra Beltrán y a toda la gente que a través de Alternativa estuvo con nosotros. Una buena tarde y muy, pero muy buen provecho.